Pudieran parecer palabras absurdas las que escuchamos esta mañana en el Evangelio, a poco que miremos la realidad del mundo en el que vivimos, con tanta violencia, con tanto desasosiego, tanta falta de paz que casi siempre se deriva de las terribles injusticias sociales que se dan en nuestro mundo, en diferentes regiones de la tierra, por diferentes causas, pero al final, qué bien lo decía el Santo Padre, el Papa Pablo VI, San Pablo VI, cuando nos recordaba que sin justicia nunca habrá paz. Y sobre todo, más que solo simplemente justicia social, tal como la entendemos humanamente, sino esta reconciliación con Dios, esta paz del corazón, la paz de nuestra conciencia, la paz que hace posible que estemos reconciliados con Dios, con los hermanos, con nosotros mismos y con nuestro entorno, con toda la creación. Y es que en esta lectura continua de la palabra de Dios que hacemos del Sermón de la Montaña, nos encontramos con estas palabras que uno dice: pobre Jesús, debía de ser un predicador itinerante bastante ingenuo, porque 21 siglos después este es el panorama que nos rodea. Estas son sus palabras. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: sabéis que está mandado ojo por ojo y diente por diente, pues yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar 1 milla, acompáñalo 2. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no le rehuyas. Mirad, cuando uno piensa en esto que se llama, bien lo sabéis todos vosotros, la ley del talión, este ojo por ojo y diente por diente, podrá parecer absurdo lo que voy a decir, pero era un gran paso en el equilibrio de la humanidad, por la sencilla razón de que lo que lograba era un equilibrio en la venganza. Y sin embargo, esto nos recuerda que estos pasos positivos, por ejemplo, si alguien te robaba una vaca, tú no arrasabas su pueblo y matabas a todos sus habitantes. Había una proporción en la venganza, así como de terrible puede sonar. Nosotros estamos acostumbrados a que el ojo por ojo y diente por diente no debería de ser la norma, o el tomarnos la justicia por nuestra mano. Y sin embargo, como cristianos, como hijos de Dios, como hijos de la Iglesia Católica, deberíamos de preguntarnos si en nuestro corazón, primero, hay un espíritu de venganza, hay un espíritu de rencor. Mirad, esto es algo de lo que, al menos por mi parte, y lo reconozco, no hemos hablado en tiempos recientes, y sin embargo deberíamos de reflexionarlo. ¿Hay en mí un espíritu de venganza? ¿Llevo rencor en mi corazón? ¿Me siento justificado de porque a mí me hacen algo malo, yo me tomo la justicia por mi mano y lo hago? Esto se da en el matrimonio. Es para que sepa lo que duele, así para que aprenda. Expresiones que podemos repetir, que pueden repetir incluso los padres con los hijos, o un marido con su mujer, o que puede realizar un sacerdote con un hermano sacerdote, o un obispo con su sacerdote y viceversa. En todas las relaciones humanas hay pues le voy a hacer lo mismo o más para que aprenda. No, si todavía la venganza tiene un valor didáctico para tranquilizar nuestra conciencia, no faltaba más. Pero recuerdo una expresión de Don Bosco, porque además me parece que aparece en el día de su fiesta, en el oficio de lecturas, donde, hablando de la educación de los adolescentes y de los jóvenes, él hablaba de los errores que cometen los educadores, que prácticamente se vengan. Usan la violencia verbal, la violencia física, para educar. Dice que es mucho más fácil eso que a lo mejor tener la paciencia de corregir, la paciencia de educar, la paciencia de ser un ejemplo, la paciencia de no perder los modales, de no perder la educación, de no perder la caridad en ningún momento y bajo ninguna circunstancia. Esto se puede dar también en la vida religiosa,
se puede dar donde quiera que convivan al menos dos seres humanos. Pero fijaros que el Sermón de la Montaña, como toda la palabra de Dios, como toda la revelación, todo lo que Dios nos ha enseñado, siempre se ha cumplido primero en Él. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, pon la otra mejilla, mirad la vida de Jesús, mirad la historia de la pasión, mirad desde su nacimiento hasta la Pascua. Cuando Él nace, ya es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si en la pasión pudo decir, mi padre le podía haber pedido a mi padre que mandara 12 legiones de ángeles, pues también los podían haber pedido el día de su nacimiento cuando Herodes lo quería matar. Pero no, es siempre poner la otra mejilla. Pero Él no dijo nada, pero Él no se defendía. Él se dejó prender como un malhechor. Pero ser cristiano no es revivir, vivir otra vez la vida de Cristo. No es que no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Es un error, esto lo corregía muchas veces don José Rivera, es un error decir, ¿qué haría Jesús? Oiga, Jesús no es Napoleón, Jesús no es Buda, ni es Khalil Gibran. Jesús está vivo, no es qué haría, es qué hace. Él está vivo, Él no es un personaje de la historia. Es un personaje de la historia y es un personaje del presente y es un personaje del futuro, porque está vivo, no está muerto. Contemplar a Cristo, que a mí no me ha tratado así. Cuando yo he maltratado a Cristo por mis pecados, ¿cómo me ha tratado Él a mí? Para que aprenda, se ha vengado de mí para que yo aprenda. Él no ha justificado nunca su venganza. Al contrario, ha derrotado mi mal con su amor, con su caridad, con su humildad, con su paciencia, con su misericordia. Benditos nosotros si somos capaces de aprender en este día que Jesucristo es el primero que pone la otra mejilla. Cuántas bofetadas, cuántas cachetadas se ha llevado Jesucristo de mí. Y qué maravilla ver que Él nunca ha levantado la mano contra el que le agredía. ¿Seremos capaces de, en este mundo turbulento, tan lleno de odios y de rencores entre grupos étnicos, entre grupos raciales, entre sistemas políticos, donde quiera que se da el conflicto y la división entre las personas, el terrible aumento de los divorcios? ¿Cuánta gente ha cometido adulterio para vengarse de un esposo o de una esposa adúltera? Para que sepa lo que duele. ¿Cuántas personas roban porque sienten que el Estado o que la empresa o que el patrono les roba para justificar su propio delito? Deberíamos entonces de pararnos un momento a pensar, ver la vida de la Santísima Virgen. Nos puede parecer una vida edulcorada, llena de sacarina, pero cuando uno mira la vida de la Madre de Dios, de Nuestra Señora, y ve toda la violencia que esa mujer ha sufrido, desde que concibe al niño y se siente amenazada porque puede ser apedreada, ya desde el instante en que aparece su hijo en su vida, su hijo es la causa de tanta violencia contra ella. Si ella no hubiera sido la Madre de Dios, nunca hubiera sufrido todo lo que ha sufrido. Y no es que le pillara por sorpresa, porque ya se lo dijeron en el templo, ya se lo dijo Simeón. La espada que le atraviesa el corazón no le da a ella pie para atravesar el corazón de nadie ni desenvainar su propia espada. El estar de rodillas o de pie o junto a la cruz de su hijo, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre. Y ve toda la violencia de la que su hijo no se defiende, a la que no responde con amenazas. Y ella tampoco. Y mirad los apóstoles, mirad a Pablo, que era un hombre violento, pero cómo el Evangelio transforma su vida. Y en vez de crucificar, lleva en su carne las huellas de la pasión de Cristo.
Mirad el testimonio de los santos, que han hecho exactamente lo mismo. Qué maravilla verles vivir el Evangelio con radicalidad. Y eso desorienta, desconcierta. A mí me parece infame que los musulmanes a sus terroristas los llamen mártires, porque eso es escupir sobre la palabra mártir. El mártir no lleva un cinturón explosivo. El mártir no pone bombas. El mártir no lleva ametralladoras. Mártir es una palabra católica y es una palabra que quiere decir testigo en griego. Quiere decir alguien que con su vida y con su sangre se deja agredir, no mata a nadie, se deja matar, no abofetea, pone la otra mejilla. Pidámosle al buen Dios que en esta mañana gloriosa nos ayude a descubrir que no somos igual que los demás. Esa tontería que se dice, es que el sacerdote es un hombre como los demás. Pues que se pongan los demás a celebrar misa. No es un hombre como los demás. El cristiano, el católico, no es un hombre como los demás. Hoy comienza un nuevo día. ¿Cómo lo viviré? ¿Viviré la ley del talión? ¿O viviré la ley del Evangelio? ¿Sabéis que se os dijo? Pero yo os digo, que el buen Dios nos conceda la gracia de ser testigos de su amor, viviendo en serio este amor que no agrede, este amor que da la vida.